otros temas que son verdaderamente complejos, polémicos, controversiales. Saludo a otra amiga de Sin Censura, de la familia de la revista Contralínea. Saludo a Nancy Flores, a quien me da mucho gusto saludar y conversar con ella, porque creo que tiene mucho que aportar con sus opiniones, y sobre todo luego de que en la revista Contralínea publicaran el tema del yunque, esto que se destapa por lo que publica, lo que comparte Wikileaks en exclusiva con la revista Contralínea para México. Estos pasados días, estas semanas, la revista Contralínea ha sido contundente con lo que publica sobre el yunque, algo que confirman muchos panistas, o algunos panistas, para no alebrestar las cosas, con esta alianza con Vox de España. Y precisamente saludo a Nancy Flores. Nancy, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, Vicente, muy bien, muchas gracias por la invitación. Oye, Nancy, pues déjame empezar con esto. Ustedes han estado publicando en la revista Contralínea las redes del yunque, lo más ultraconservador del panismo, y ahora esos ultraconservadores representados por Lili Téllez, por Julen Rementería, por la Güera Reynoso, por estos personajes que reciben a Abascal, el líder de Vox, con bombos y platillos, pues generan esta alianza PAN-Vox que ha sido tan repudiada por otro sector del panismo. Hasta Felipe Calderón salió a repudiar este resbalón, esta metida de pata del PAN. Habría que preguntarle a Margarita Zavala, ustedes la identificaron como una figura representativa del yunque, ¿qué piensa de esta alianza con los ultraconservadores españoles? Dame tu opinión, tu análisis, a Nancy, por favor. Claro, Vicente, mira, nosotros vemos muy relevante el hecho de que primero Wikileaks, en asociación con 4 medios, entre ellos Contralínea de México, pues revelara justamente esta estructura ultraderechista, ultraconservadora, que además hace alianza en 50 países y que tiene como eje rector, digamos, al yunque, ¿no? Esta organización ultrasecreta que surge en México en la década de 1950 y quedan totalmente exhibidos como lo que son, o sea, un grupo delincuencial aquí y en España, porque cometen diferentes tipos de crímenes, entre ellos, por supuesto, el abuso de menores y la corrupción de menores, ¿no? Que es, digamos, de las cosas más representativas, porque van cooptando a menores de edad y los obligan a hacer actividades incluso de carácter violento, ¿no? Pero cometen otro tipo de crímenes en nombre de Dios, de su idea esta de traer el reino de Dios a la tierra. Y en ese sentido, bueno, es muy relevante que después de que se exhibe internacionalmente a toda esta red ultraconservadora que además hace alianzas con el Congreso de la Familia, etcétera, pues Vox, que está aliado con el Yunque España, y el PAN, que está aliado con el Yunque México, ahora hagan esta alianza pública. O sea, no es que no estuvieran aliados o que no se sintieran afines a estos preceptos ultraconservadores, no, el tema es que lo hacen público, o sea, que viene Santiago Abascal a México a hablar de comunismo, o sea, de una cosa que ya no se entiende, que no tiene razón de ser en la actualidad, a hablar de que tienen que defender a España, a América Latina, del avance del comunismo, que tienen que defender el Estado de Derecho, que tienen que defender las leyes, que tienen que defender la propiedad privada, etcétera. Pues en realidad lo que quieren defender son sus prebendas, ¿no? O sea, es su idea de la vida, además una idea ya retrógrada, caduca, y llama la atención justo que esto se haga en el contexto de las revelaciones de Wikileaks. Hay que recordar que esto es un escándalo internacional, no solamente se destapó en México, sino también se destapó en España, se destapó en Italia y se destapó en Alemania, ¿no? Entonces, esto es un tema que ha
ha también trascendido a otros países. En Brasil también se hizo una investigación a partir de los documentos de Wikileaks, donde se ve cómo la ultraderecha ahí en América Latina también tiene estas mismas características, ¿no? Entonces me parece muy sintomático de ellos que sientan, después de haber sido exhibidos, esta necesidad de aliarse públicamente. Querida Nancy, pues creo que se les olvidó muy pronto eso de que tocan a un panista y nos tocan a todos, en el caso de Ricardo Anaya, y ahora salen a echar maromas, a decir que esta alianza fue a título personal de los que estuvieron, pero que no representa al PAN, y bueno, se hacen bolas entre ellos mismos con su lengua. Pues sí, porque sobre todo ya lo decíamos en otra entrevista que me hiciste, Vicente, hay muchas contradicciones en torno a la defensa que hacen de Ricardo Anaya. Los propios panistas son los que lo denunciaron en su momento por actos de corrupción. Ni siquiera es que fuera el presidente López Obrador quien fuera a denunciarlo por estos hechos corruptos, ¿no? Y ahora resulta que todos son Anaya o golpean a Anaya y entonces los golpean a todos, pero es un discurso totalmente endeble, o sea, que es muy coyuntural, que tiene que ver con su obsesión por atacar permanentemente al gobierno de López Obrador y que tiene que ver también con una idea de que la corrupción hay que taparla, ¿no? O sea, para ellos nunca fue un objetivo acabar con la corrupción, de hecho, se integraron perfectamente al mecanismo, a toda la estructura armada por los gobiernos priistas. Los gobiernos panistas fueron hasta peores, ¿no? O sea, desaparecieron incluso todo el recurso que tuvo que ver con los excedentes petroleros. Entonces, pues sí, es un discurso que en los hechos en realidad no tiene futuro, no tiene, digamos, asiento, ¿no? O sea, era obvio que iba muy pronto a hacer agua, a hacer crisis, y ahora lo vemos con el tema de Vox y el PAN, que ya salieron a deslindarse. Entonces, ¿de qué se trata, Vicente? Así es. Por cierto, hablabas